Hola, mi nombre es Franco Muñoz y junto con mi compañera Miguel Ay Sánchez de la carrera de Kinesiología. le vamos a presentar nuestro tema, las variaciones del equilibrio ácido-básico. A modo de introducción, los procesos metabólicos intracelulares producen ácidos, es decir, sustancias capaces de liberar iones. De igual manera se forman sustancias capaces de aceptar iones, llamadas bases, lo que resulta en la existencia de un justo equilibrio entre la producción de unos ácidos y otras bases, lo que permite un estado normal de neutralidad de los líquidos corporales. En esta imagen representa las características de las alteraciones ácido-base y sus respuestas compensadoras, en la cual se puede observar que pueden haber tres características en un pH normal, la cual está entre 7,35 a 7,45. También tenemos una disminución en el pH sanguíneo y a la vez tenemos una alcalemia, como es una elevación en el pH sanguíneo. Estos cambios pueden ser inducidos en las concentraciones plasmáticas de la presión parcial del dióxido de carbono o del bicarbonato. En la acidosis, si el bicarbonato disminuye, se provoca acidosis metabólica. En cambio, si la presión parcial de dióxido de carbono aumenta, se produce acidosis respiratoria. Por otro lado, tenemos la alcalosis, que al aumentar bicarbonato se produce alcalosis metabólica, y si disminuye la presión parcial del dióxido de carbono, se produce alcalosis respiratoria. Existen dos aspectos del equilibrio ácido-base. Tenemos el respiratorio, que se basa cuando la concentración parcial de dióxido de carbono, si esto aumenta, se produce acidosis, y si disminuye, alcalosis. También tenemos el metabólico, el cual se basa en la concentración de bicarbonato cuando experimenta una desviación, la cual si se reduce produce acidosis y si se incrementa produce alcalosis. Metabólica es la reducción primaria de la concentración de bicarbonato, típicamente con descenso compensador de la presión parcial de dióxido de carbono. El pH puede ser muy bajo o solo algo inferior al valor normal. Sus causas son la acumulación de cetona y ácido láctico, la insuficiencia renal y gestión de fármacos o toxinas, denominada brecha iónica elevada, la pérdida de carbonato por tubo digestivo o riñón, denominada brecha iónica normal. En los casos graves, los signos y los síntomas consisten en náuseas, vómitos y letargo. Su fisiopatología es que a medida que se acumula ácido en el organismo, los tampones químicos del líquido extracelular y celulares se unen al exceso de hidrogeniones. En esta figura se puede observar el concepto de brecha aniónica, la cual mide la diferencia entre los cationes y aniones no mensurados. La brecha aniónica puede elevarse también por reducción de las concentraciones séricas de potasio, calcio, magnesio o el aumento de las proteínas. La acidosis metabólica con brecha aniónica normal sugiere la pérdida de bicarbonato, ya sea por vía digestiva o renal, y se le deriva el nombre de hiperclorémica. La acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada se le deriva el nombre de normoclerémica. La alcalosis metabólica es el aumento primario de la concentración de bicarbonato, con incremento compensador de la presión parcial de dióxido de carbono, o sin él el pH puede ser alto o casi normal. Las causas más frecuentes incluyen vómitos prolongados, hipovolemia, consumo de diuréticos. Para mantener la alcalosis debe existir un compromiso renal en la excreción de bicarbonato. Los signos y los síntomas de los casos graves consisten en cefalea, letargo y tétanos. La patología es que al acumularse en el organismo los iones de bicarbonato, los tampones se unen al mismo para neutralizar la alcalemia. La acidosis respiratoria es cuando nuestro sistema respiratorio es incapaz de eliminar el dióxido de carbono con la misma rapidez que genera el metabolismo celular. Esto se debe a varias causas, pero las más frecuentes son las obstrucciones broncopulmonares, que puede ser el asma bronquial. También tenemos la obstrucción de vías respiratorias superiores, como la laringitis, y por último la hipoventilación alveolar generalizada, que son alteraciones en la caja torácica. Como cuadro clínico depende del nivel de dióxido de carbono y de su rapidez de insaturación. Los exámenes pertinentes que se hacen son la gasometría, hemograma, glucosa, urea, iones, rayos X de tórax y electrocardiograma. Como tratamiento kinésico, este se basa en la administración de oxígeno a un flujo que no empeore la hipercapnia y asegure la presión parcial de dióxido de carbono superior a 60 miligramos de mercurio. La alcalosis respiratoria se produce cuando el aparato respiratorio elimina una excesiva cantidad de dióxido de carbono, disminuyendo así la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre. Las causas más frecuentes son la estimulación del centro respiratorio, la estimulación del sistema nervioso periférico y otros como la insuficiencia hepática. Como cuadro clínico tenemos la compensación del medio interno, que para contrarrestar el aumento del pH son extraídos desde las células y pasan a la sangre a cambio de iones de potasio, y la compensación renal. Y por último tenemos el balance ácido-básico, el cual se basa en el pH y en la presión parcial del dióxido de carbono. En conclusión, en la relación del área kinésica, esta es una afección la cual comúnmente trabajan los que se especializan en el área respiratoria, los cuales ayudan tanto para la rehabilitación como para el tratamiento del paciente. En cambio, en los trastornos del equilibrio ácido-base, en relación con la unidad observada, se reflejó el funcionamiento e importancia del sistema bicarbonato. Y para finalizar, estas son las referencias de nuestra presentación.